Bueno, ahora es el turno de la doctora Alba González Aumatel y hablará de nuevos desafíos, nuevas soluciones, la experiencia de una unidad de COVID persistente pediátrica. La doctora Alba González Aumatel es facultativa especialista del Servicio de Pediatría en el Hospital Germans Trias y Pujol, conocido popularmente como Can Ruti. Así que cuando quieras, Alba, buenos días y adelante. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a dar esta charla. Yo os hablaré de la experiencia de una unidad de COVID persistente pediátrico. Primero, preguntarnos qué es el COVID persistente pediátrico. El diagnóstico de COVID persistente es todo un reto. De hecho, todavía no hay un acuerdo en una definición homogénea y que sea la misma para todas las entidades que la intentan definir. Hasta ahora, en las definiciones de la OMS era necesaria la confirmación microbiológica, pero en la última definición que se ha realizado en 2024 por la NASEM, publicada en New England este septiembre, han querido remarcar diferentes características que puede afectar tanto a niños como a adultos, independientemente de su salud previa, de la edad, del sexo, etcétera, que puede resolverse en un periodo de meses o persistir durante meses o años, que puede ser diagnosticada clínicamente, es decir, que actualmente no existe ningún biomarcador, que puede afectar la capacidad de los pacientes para trabajar, para asistir a la escuela, para cuidarse de sí mismos, que esto puede comportar un impacto emocional y físico en los pacientes, en sus familias y en sus cuidadores, y que no es un diagnóstico de exclusión. En resumen, que no se requiere de confirmación microbiológica, tal y como ya habían propuesto anteriormente la NICE y la CDC, y que en este caso tampoco es excluyente si existe un diagnóstico alternativo. Y haciendo más referencia con la parte pediátrica, una diferencia con respecto a los adultos anteriormente era la duración de los síntomas, ya que existía una preocupación en usar la misma duración que en los adultos, porque podría tener un mayor impacto negativo el reducir el acceso a los servicios, por ejemplo, el apoyo escolar o así, hasta que un niño o adolescente alcanzase el umbral de los 3 meses. Y ya en el consenso de expertos de la OMS de 2022 se redujo la duración de los síntomas a 2 meses y que posteriormente se ha generalizado también a los adultos, aunque algunas entidades u organizaciones todavía mantienen esta duración de los 3 meses. Pero si el diagnóstico es todo un reto, el tratamiento aún más, ya que no existe de momento un tratamiento curativo. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser multidisciplinar, haciendo hincapié sobre todo en la rehabilitación física, en la rehabilitación neurocognitiva y en el soporte de salud mental, ya que los síntomas los principales son fatiga, intolerancia al ejercicio, disnea, trastornos de memoria, déficit de atención, dificultad de concentración, depresión, ansiedad, insomnio. Pero si queremos ser optimistas, mirando desde el punto de vista pediátrico, en este artículo publicado en Children en agosto de 2024, que es una revisión de la evidencia científica sobre el COVID persistente pediátrico, analizando las últimas publicaciones sobre el tema, hablan que la mayoría de los niños se recupera en varios meses. Uno de los estudios que menciona es este estudio realizado en Italia, que es un estudio prospectivo de cohortes, en el que participaron 676 pacientes y que concluían que los síntomas tendían a resolverse. Y en el transcurso de varios meses. De hecho, el 89% de los padres referían que a los 12 meses aproximadamente se habían resuelto los síntomas. Y otros estudios que menciona el primer artículo también refieren que una tendencia a la disminución de los síntomas, pasando de un 32%
2,2% de pacientes con síntomas a los 2 meses a un 2,3% a los 6 meses. ¿Pero qué seguimiento es el óptimo de estos pacientes? En pediatría hay pocas guías específicas sobre el COVID persistente pediátrica. Hay 2 que mencionan la parte pediátrica, que es la de la Sociedad Española de Médicos de Familia y la Sociedad Catalana de Pediatría publicó en junio de 2021 una guía de manejo de COVID persistente pediátrico y enfocada sobre todo para pediatría de atención primaria, para el manejo, seguimiento y los criterios de evaluación a los diferentes especialistas. Ahora haré un pequeño resumen de la guía hablando de cada tema concreto. Primero, es importante hacer una buena anamnesis con una sintomatología actual y preguntar la fecha de inicio de los síntomas para valorar la intensidad de los síntomas. Se pueden utilizar diferentes escalas. Hay las escalas del dolor que se adaptan a cada rango de edad. También para valorar el grado de fatiga hay un cuestionario que se llama FACIT, que también está adaptado a la edad pediátrica y que puede valorar el diferente grado de fatiga. Y también una escala para valorar el grado de disnea adaptada a pediatría. También es importante valorar la afectación de su vida cotidiana, sobre todo el impacto en la calidad de vida, y hay un cuestionario que se puede aplicar, que es el PET-SQUELA, que está enfocado sobre todo a la calidad de vida del último mes y se enfoca en el impacto físico y el psicosocial. Y también es importante realizar un cribado de psicopatología, que en este caso la guía de la Sociedad Catalana de Pediatría propone el SDQ, que es un cuestionario de 25 ítems que engloba 5 dimensiones: la sintomatología emocional, los problemas de conducta, la hiperactividad o inatención, los problemas de relación con los compañeros y la conducta prosocial. Y también es importante preguntar sobre antecedentes personales y familiares. Si hablamos de la exploración física, es importante, evidentemente, hacer una exploración física exhaustiva, y hay diferentes test o escalas que también nos pueden ayudar a valorar la capacidad funcional, la fuerza muscular o el síndrome de Post. Para valorar la capacidad funcional existe el 1 Minute Sit to Stand Test, que consiste en levantarse y sentarse de la silla sin apoyo tantas veces como se pueda en 1 minuto, y medir la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca después del ejercicio. Si hay una disminución de la saturación de más del 4%, se considera desaturación al esfuerzo. Para medir la fuerza muscular se puede hacer a través de la escala Medical Research Council, que el valor de la normalidad sería un 5. Y para valorar si hay una disfunción del sistema nervioso autónomo con una hipotensión ortostática o una taquicardia postural ortostática, se puede realizar el test de bipedestación activa, que consiste en medir la tensión y la frecuencia cardíaca en decúbito supino y posteriormente en bipedestación. Si hay una disminución de más de 20 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica, se considera que presenta una hipotensión ortostática, y si en cambio hay un aumento de la frecuencia cardíaca en más de 40 latidos por minuto, un síndrome de POTS. Como ya se ha dicho, el diagnóstico diferencial es muy amplio y se podrían realizar múltiples exploraciones complementarias, pero se pueden descartar muchas entidades con una buena anamnesis, una exploración física y los antecedentes de los pacientes, para así intentar no sobrecargar a los pacientes con pruebas de más. En general, se realiza en pediatría una analítica sanguínea básica, un electrocardiograma y espirometría si refieren síntomas cardiológicos o respiratorios, y una radiografía de tórax.
y ya pruebas más concretas si refieren síntomas más concretos como dolores articulares o así. Para el tratamiento, como sabéis, no hay, como ya hemos dicho, no hay un tratamiento curativo y desde la guía de la Sociedad Catalana de Pediatría pues, proponen medidas farmacológicas y no farmacológicas para abordar tanto la salud física como la emocional y sobre todo ofrecer herramientas para el control, manejo, autoconocimiento y seguimiento de su sintomatología con un diario de síntomas, recomendaciones para el control de la fatiga, por ejemplo, para el sueño, para el insomnio, una propuesta de ejercicios físicos, respiratorios, de ejercicios cognitivos, entrenamiento olfativo. Y el objetivo, sobre todo, es intentar recuperar lo más pronto posible la actividad escolar que tenía previamente. Y también en función de los síntomas y las limitaciones se puede plantear una derivación a especialistas concretos o a unidades de COVID persistente. Entonces, ahora ya hablaremos de la unidad de COVID persistente pediátrico. ¿Y cómo nace esta unidad? Pues bien, desde verano de 2020, en las consultas externas de pediatría, tanto de neurología, neumología como cardiología, recibimos derivaciones por parte de atención pediátrica y de atención primaria de niños y niñas con sintomatología persistente, con disnea persistente, cefalea persistente, y desde abril, mayo de 2020, también 2 compañeras pediatras de nuestro servicio son diagnosticadas de COVID persistente. Por lo que nos planteamos si en los niños también puede pasar que estén afectados de COVID persistente, porque en ese momento se habla de COVID persistente, pero solo en adultos. Y así es como se empieza con la idea de la unidad de COVID persistente y en diciembre de 2020 es cuando se crea la unidad de COVID persistente pediátrica. ¿Y quién forma parte de la unidad? Pues es una unidad multidisciplinar en la que formamos parte pediatría y las subespecialidades más importantes, infecciosas, neumología, neurología, cardiología, nutrición. También forman parte del servicio de rehabilitación y fisioterapia física. Contamos con el soporte de salud mental, tanto de psiquiatría como psicología, radiología y neuropsicología con la colaboración del Instituto Guttmann. Entonces, los pacientes que incluimos son pacientes menores de 18 años que presentan una infección por SARS-CoV-2, tanto si se ha podido realizar el diagnóstico microbiológico como si el diagnóstico es clínico por el antecedente epidemiológico, y que durante más de 8 semanas no hayan recuperado su estado de salud previo y como mínimo presenten 3 síntomas, ya que los que presentan un único síntoma se derivan a la especialidad del síntoma principal. ¿Y cómo funciona nuestra unidad? Pues primero realizamos una primera visita en consultas externas donde se hace una anamnesis dirigida en exploración física exhaustiva. Se pasan 3 tests que ya he mencionado 2 de ellos antes. Un test para evaluar el grado de fatiga, que es el FACIT. El test para evaluar la parte de salud emocional, en este caso no es el SDQ, sino el PSC, que es un test de screening para valorar si presentan psicopatología o no, y un cuestionario de calidad de vida que también he mencionado antes, que es el PET-QR. Y finalmente, de exploraciones complementarias se realiza un electrocardiograma, una espirometría, una analítica, una ecografía diafragmática y una radiografía de tórax si tienen síntomas respiratorios importantes. En esa primera visita, si la limitación es importante, ya se hace también una primera visita con rehabilitación física, y en función de si presentan síntomas neurocognitivos se realiza una derivación a valoración neurocognitiva, que en este caso colaboramos con el Instituto Guttmann,
una derivación al servicio de salud mental de nuestro hospital si el PSC, que es el test de salud emocional, sale alterado, y derivación a subespecialidades si creemos oportuno. El inicio de tratamiento, pues se propone un programa de rehabilitación física que puede ser de manera presencial si son de zona o físicamente se lo pueden permitir, o de manera online durante 6-8 semanas, y asociado o no a terapia ocupacional en función de las limitaciones de los pacientes. También se plantea un programa de rehabilitación neurocognitiva según una evaluación inicial hecha por el Instituto Goodman, y en caso de requerir soporte nutricional se puede suplementar con las indicaciones de la nutricionista. También se ofrece tratamiento psicológico y psiquiátrico en los pacientes que lo requieran y otros tratamientos específicos. ¿Y cuáles son los datos de nuestra unidad de COVID persistente pediátrico? Pues hemos valorado más de 200 pacientes. De ellos, 170 cumplían los criterios que he mencionado anteriormente y han sido incluidos en la unidad. Y disponemos actualmente de los datos analizados de los 50 primeros pacientes. Esto corresponde al periodo de diciembre de 2020 a mayo de 2021. Se ha realizado este primer estudio inicial que el objetivo era determinar las principales características clínicas del COVID persistente en pediatría e investigar el impacto que tenían en el ámbito académico, social y de salud de estos pacientes. Se publicó en la revista Children en octubre de 2022. Es un estudio observacional, descriptivo y longitudinal de estos 50 primeros pacientes. La edad media son 14,1 años, el 66% son de sexo femenino y, teniendo en cuenta los antecedentes, un 34% tenía algún familiar afectado de COVID persistente. Ahora, en las siguientes diapositivas hablaré de los datos de este estudio. La sintomatología inicial era la fatiga, la afectación neurocognitiva en función de disminución de la velocidad de procesamiento, disminución de la memoria de trabajo y disfunción ejecutiva. Y también presentaban debilidad muscular y cefalea. Estos eran los síntomas más referidos. La media de tiempo de síntomas desde la primera visita que teníamos era 4 meses, pero remarcar que el 36% de los pacientes presentaba síntomas durante más de 6 meses en el momento de la primera visita. De las exploraciones complementarias que he mencionado antes, todos los electrocardiogramas y las radiografías de tórax que se hicieron fueron normales. Y se hicieron 41 espirometrías de los 50 pacientes, en las cuales 10 presentaban un patrón obstructivo, pero la mayoría tenían un asma conocida, y 8 un patrón restrictivo, pero la mitad con técnica regular, ya que era la primera vez que realizaban una espirometría. Y en la analítica solo destacó un 34% con déficit de vitamina D, remarcar que la mayoría de analíticas se hicieron en periodo hibernal. De los cuestionarios, el FACIT, que es el que evalúa el grado de fatiga, que aquí en el gráfico podéis ver las diferentes proporciones en función del grado, remarcar que el 69% de los pacientes presentaba grados entre moderado y muy elevado de fatiga. El impacto en la calidad de vida, que es el PET-QL, y se mide en los rangos menor del 50% de salud, entre el 50 y 70% de salud y más del 70%.
pues la media de salud física de los pacientes era menor del 50%, que era casi un 44% de salud física, y la media de salud psicosocial era un poquito mejor, pero no llegaba al 70%, y era un 57,5%. Y el test de salud emocional fue positivo en un 23% de los pacientes. Y lo más importante uno de la parte de más impacto es la repercusión escolar y social. En nuestra cohorte, el 18% no podía ir al centro escolar en absoluto, un 34% tenía un horario reducido, el 66% refería una disminución de su rendimiento académico, el 68% había suspendido sus actividades extraescolares y un 72% había dejado de realizar cualquier actividad deportiva. Con esto, hablar que el 82% de estos pacientes valorados recibió terapia por parte de rehabilitación física, el 74% fue valorado en rehabilitación neurocognitiva y un 42% en soporte de salud mental, ya que fueron valorados, recibieron soporte todos los que el screening fue positivo y además otros pacientes que a nivel médico consideramos que también habían a pesar de que el screening fuera negativo, se merecían soporte por parte de salud mental. Y la evolución a los 3 meses, que esto ya no forma parte del artículo, pero lo pudimos analizar, es que todos los síntomas mejoraban después de los 3 meses, después de un programa de rehabilitación. Esto eran los síntomas que referían los pacientes, y con números objetivos el grado de fatiga había disminuido en un 58,4% de los pacientes. Y también la media de calidad de vida de salud física había pasado de un 43% a un 62% y de un 50 y pico por ciento a un 67,5% en el ámbito de salud psicosocial. Y de los pacientes que no podían ir al colegio, un 55% se había podido reincorporar a la vida académica. Actualmente los datos que tenemos es que hemos valorado 237 pacientes, de los cuales, como ya he dicho, 170 cumplían los criterios de COVID persistente y de inclusión. Y actualmente realizamos seguimiento a 60 pacientes. El resto han sido dados de alta, o bien por resolución de los síntomas. Algunos se ha perdido seguimiento por parte de los pacientes y otros se han traspasado a la unidad de adultos. Y en la unidad intentamos hacer un poco de investigación también, y ya os he hablado de este estudio, que son los datos presentados en este primer estudio que reflejan el impacto que tiene el COVID persistente en la calidad de vida de estos pacientes, tanto en el ámbito de salud como en el académico y el social. Y aparte, con la muestra de saliva de nuestros pacientes se ha llevado a cabo un estudio en la Universidad de Murcia con el que hemos colaborado y que tiene como objetivo estudiar los cambios en los niveles de diferentes biomarcadores que se encuentran en la saliva y que son capaces de proporcionar información del estatus redox, de la respuesta inmunitaria y el estrés, e intentarlos correlacionar con diferentes parámetros demográficos y clínicos. Y lo que se vio es que los pacientes con COVID persistente mostraban un aumento de los biomarcadores oxidantes y una disminución tanto de los biomarcadores antioxidantes como de respuesta inmunitaria y con los relacionados con el estrés. También se intentó desarrollar un modelo predictivo basado en 4 de los biomarcadores para intentar diferenciar los pacientes con COVID persistente pediátrico de los controles sanos. En resumen, que este estudio, que se publicó en mayo de este año, pone sobre la mesa biomarcadores salivales como posible herramienta de diagnóstico y predicción del COVID persistente pediátrico.
Y también mencionar que nuestra unidad también ha colaborado con la Fundación IPSI-CAIXA para realizar un estudio que como objetivo tiene que caracterizar la respuesta inmunitaria específica del virus en los pacientes pediátricos con COVID persistente. Y se analizó las células B y la respuesta de anticuerpos específicos contra el virus con muestras de 3 meses después de la infección. Lo que se vio es que los pacientes con COVID persistente mostraron un compartimento de células B disregulado con una expansión de ciertos subgrupos que eran más comunes en enfermedades infecciosas crónicas. Y también se observó que tenían una respuesta neutralizante menor. Esto puede sugerir que con el COVID persistente en pediatría puede ser debido en parte a una respuesta humoral deteriorada. Actualmente está pendiente de publicación. Y como conclusiones, muchos niños, niñas y adolescentes están afectados, que tiene una importante repercusión familiar, social y escolar en etapas básicas del desarrollo y que es importante realizar un enfoque multidisciplinar y también la investigación. Muchas gracias. Gracias, Alba, por la intervención y la exposición tan clara que has hecho de todo, que deja de resumen antes del turno de preguntas. Qué importante es que 2 pediatras estuvieran con este problema para que naciera en vosotros la motivación de esta unidad pediátrica, pero que al final se traslada a todo y que tendríamos que tener en cuenta para todos los hospitales en todas las autonomías, porque al final el que quiere puede, y es una cuestión, primero, de que muchos médicos y médicas se atrevan a decir, igual que lo dicen los enfermeros, enfermeras y auxiliares, que están enfermos y enfermas, porque tiene que haberlos y muchos en todas partes, como esos 2 pediatras que tenéis vosotras y que os han motivado a seguir con el trabajo, aparte de vuestra vasta experiencia en el VIH y entender que el SARS-CoV-2 también es un virus que se queda persistente muchas veces, y el empezar, entonces, y por supuesto la investigación, que es con lo que has terminado, los recursos para esa investigación, vuestra fundación que tenéis ahí para la lucha contra las enfermedades infecciosas y que recoge muchos recursos para pelear por esta enfermedad como por otras infecciosas.